A lo largo del siglo VI-VII a.C. aparecen en la zona de Mileto tres filósofos a los que podemos agrupar dentro de la categoría de filósofos monistas, porque van a compartir cierta interpretación de la naturaleza. Lo importante de ellos no es tanto lo que dicen, como el hecho de que inauguran un nuevo modo de pensamiento, la explicación racional. La pregunta que se hacen es ¿qué es lo que permanece en la naturaleza a pesar del cambio constante que percibimos en ella? Y lo que van a plantear es que todo en la realidad, todo lo real, provendría de un único principio, de un único arjé. ¿Qué es lo que entienden estos filósofos por arjé, por principio o fundamento de la realidad? Por un lado, para ellos el arjé va a ser el origen de todo lo que hay, pero también va a ser el sustrato del que todo está compuesto y la causa de la realidad. ¿Por qué decimos que el arjé es el origen de la realidad? Porque para estos filósofos todo en la naturaleza provendría de este único principio. ¿Por qué decimos que es un sustrato también? Porque todo estaría materialmente compuesto de este principio o elemento. ¿Y por qué es la causa? Porque es la razón por la cual todo existe en la naturaleza, en la realidad. Veamos cuál es la respuesta que da cada uno de estos filósofos monistas a cuál es el arjé de la realidad, cuál es este primer principio del que todo surge. El primer filósofo conocido fue Tales de Mileto. Tales, influido en parte por la mitología babilónica, pero sobre todo a raíz de la observación que él mismo hace del Nilo, de las crecidas y las bajadas del Nilo, plantea que todo en la realidad provendría de un único principio material, de un único elemento. Este elemento sería lo húmedo o el agua. Y llega a decir que todo son alteraciones del agua, que bien por condensación, bien por dilatación, se irían formando, irían surgiendo los distintos elementos. El agua sería el lugar de donde proviene todo y a donde todo regresará finalmente. Y es también aquello de lo que todo está compuesto. Esta idea de que todo proviene del agua será cuestionada por otro filósofo de la época, conocido de Tales, Anaximandro, que criticará la idea de que el arjé de la realidad será un principio concreto, un elemento concreto que ya está en la naturaleza, como es el agua, porque si no, no sería posible explicar la diversidad de seres y de elementos que componen el cosmos, que componen la realidad. Entonces, lo que va a plantear es, dado que el arjé no puede ser algo determinado, algo concreto, una sustancia particular, este arjé tiene que ser algo, un elemento, lo suficientemente indeterminado como para que sea posible que a partir de él surjan todos los elementos materiales que hay en la naturaleza. Así dirá que el arjé es lo indeterminado, es el apeiron. Apeiron significa lo indeterminado o indefinido en griego. El apeiron tendría las siguientes cualidades. Por un lado sería un elemento infinito, con cualidades indeterminadas, como hemos dicho, del que todo surgiría y al cual todo volvería, y además sería eterno. Y el paso de lo indeterminado, del estado de indeterminación a estar determinado, a convertirse en un elemento concreto de la naturaleza, se da por un proceso de separación gracias al hecho de que está en constante movimiento, lo cual hace que de él surjan por separación lo frío, lo cálido, los contrarios. Y de estos primeros contrarios, lo frío y lo cálido, todo lo demás. El último de los filósofos monistas fue Anaxímenes. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, aceptó de él que el arjé de la naturaleza, de la realidad, este principio último de la realidad, del que todo surgiría, tiene que ser algo infinito, eterno y en constante movimiento, características que Anaximandro dio al apeiron. Pero sin embargo, frente a él, no podría ser algo indeterminado, sino que tiene que ser algo que ya esté en la naturaleza, que forme parte de ella. Esto para él será el aire. El aire, por tanto, para Anaxímenes será el arjé de la naturaleza, de la realidad, el fundamento de la naturaleza. Y de él, del aire, surgirían todos los demás elementos gracias a dos procesos que el aire sufriría. Un proceso de condensación y otro de rarefacción, es decir, de hacerse menos denso, menos condensado.
Es importante hacer notar que lo que importa de estos 3 primeros acercamientos no es tanto la respuesta que dan, cuanto el modo de llegar a esa respuesta. Es un modo que se basa en la observación directa de la naturaleza, de la realidad, que no se basa en los mitos y que no se basa en la autoridad, que exige además justificación racional, fundamentalmente. Observación de la naturaleza y justificación racional. Eso es lo que nos importa, el cambio y la ruptura que supone con respecto al pensamiento mítico.